Todos pensaban que era un buen esposo, un padre devoto. Solo yo sabía lo que decía cuando nadie lo escuchaba, esas palabras que podían dejarte sin aliento. Solo yo había sentido el frío de lo que hacía a puerta cerrada. Creía tenerlo todo bajo control. Creía que podía distorsionar la historia, pintarme como una madre desquiciada e incapaz. Pero en el momento en que mi hija subió al estrado y dijo esas palabras, esa sonrisa de suficiencia y triunfo en su rostro se hizo añicos en un instante. Esa tarde, me senté tranquilamente en un rincón de la reunión de unos amigos, escuchando sus risas y su charla relajada, mientras el aire a mi alrededor se sentía denso y me costaba respirar. Claire, ¿no acaban de ascender a Gordon? Vi la publicación que hizo, tu familia en la playa. Parecía un sueño. Jennifer se iluminó mientras me mostraba la foto con su teléfono. Salíamos todos sonrientes en la foto, bañados por la luz dorada del sol. Gordon me rodeaba los hombros con el brazo, y Emily se acurrucaba entre nosotros como la pequeña familia perfecta. Sí, dije con una sonrisa forzada. Su empresa le asignó un nuevo proyecto. Una especie de recompensa, supongo. Así que fuimos a la playa a celebrarlo. Gordon había seleccionado cuidadosamente esa fotografía. Esperó el momento exacto en que el atardecer iluminara la costa, ajustó la iluminación y disimuló el cansancio en mi rostro. En la foto, parecíamos una pareja amorosa, con una dulce hija completando la imagen. Los comentarios llegaron en masa, una familia de ensueño, Gordon es un marido ejemplar. Lo que nadie sabía era que menos de 10 minutos después de tomar esa foto, Gordon se marchó diciendo que tenía que atender una llamada urgente de un cliente. Emily y yo nos quedamos solos, comiendo pizza tibia de una gasolinera y tomando un taxi de vuelta a casa. ¿Por qué papá no se quedó a ver las estrellas con nosotros?, preguntó Emily. Está ocupado, susurré. Pero yo sabía que no era así. No estaba ocupado. Simplemente no quería estar allí. Durante años, cada noche llegaba a casa como un fantasma, apenas una brisa en la puerta, desapareciendo en su oficina y cerrando la puerta tras él hasta la medianoche. A veces reaparecía oliendo a whisky. ¿La cena? La preparé sola. ¿La tarea? La supervisé sola. Lavandería, basura, entregas, siempre me toca a mí. De vez en cuando, salía arrastrando los pies a por una cerveza. Si me veía junto a la cocina, con el delantal manchado y las manos ocupadas, me miraba de reojo, y luego se marchaba en silencio. Cuando intentaba compartir algo, la maestra de Emily dijo que le está yendo muy bien o la señora Smith, de al lado, nos invitó a una barbacoa el fin de semana, él respondía con un rotundo «oh». No discutimos, porque no le importaba lo suficiente como para pelear. Hablé, no respondió. Le hice preguntas, gruñó, sí o, claro. ¿Quieres saber cómo se manifiesta la negligencia emocional? Es cuando rompes un cuenco en la cocina y él ni siquiera levanta la vista. ¿Pero en público? Se hizo el marido cariñoso. Me abrazó para las fotos. Presumió con sus amigos de que mi curry era el mejor de la ciudad. Decía cosas como, mi esposa es increíble. Se encarga de todo por Emily y por mí. Sonreía y asentía como si me conmoviera, como si lo creyera, mientras mi mandíbula temblaba detrás de mis labios cerrados. Emily siempre fue la que más lo sintió. Ella era joven, pero su pequeño corazón podía sentir cada grieta en la habitación. Cada vez que Gordon llegaba a casa, ella se sentaba derecha, guardaba sus juguetes y hablaba en susurros. Había aprendido a ocultar sus sentimientos como hilos sueltos en un dobladillo, en silencio y con cuidado, tratando de complacer a un padre que ni siquiera la veía. Una noche, mientras ordenaba sus cuadernos de dibujo, encontré un dibujo. Era una figura alta y negra con cuernos puntiagudos y una boca con forma de ceño fruncido. Junto a ella, en un rincón, había una niña pequeña de hombros encorvados que sostenía un osito de peluche rosa. En la parte inferior, escrito con un lápiz tenue, se leía, ahora es cuando siento más miedo. Me quedé bajo la luz de la cocina, mirando esas líneas, con el pecho apretado como si algo me hubiera golpeado de lleno con una fuerza contundente. Este no fue un momento de miedo. Esta era su normalidad. Al día siguiente le pregunté amablemente,
Emily, ¿dibujaste esto? Ella asintió y susurró, no te preocupes, mami. No se lo diré a la maestra. Le pregunté por qué no lo haría. Apretó los labios, intentando recordar algo con precisión, y luego dijo en voz baja, porque papá dijo que no debemos contarle a la gente lo que pasa en casa. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que lo que creía que la protegía, mi silencio, mi paciencia, quizá le pareciera debilidad. Había estado esperando. Esperando a que Gordon cambiara. Esperando a que Emily madurara. Esperando el momento adecuado. Pero finalmente me pregunté, ¿había sobreestimado el poder de la resistencia? ¿Mi silencio le había dado permiso para seguir hiriéndonos? Esa noche, me senté en el sofá, escuchando el eco de la voz de Gordon desde arriba mientras hablaba por teléfono. Afuera, la noche permanecía quieta y sin ruido. Y de repente supe que no podía esperar más. Porque Emily no solo necesitaba una madre que se quedara. Necesitaba una madre que finalmente despertara. Esa noche, Gordon dijo que tenía que trabajar hasta tarde otra vez. Lo dijo como si nada, sin siquiera mirarme. Me quedé en la cocina con un paño de cocina en la mano, viéndolo ponerse los zapatos, coger las llaves y escribir en el móvil mientras murmuraba, no me esperes despierta para cenar. Asentí, pero no dije nada. Ni siquiera 30 minutos después, justo cuando estaba a punto de llamar a Emily para cenar, vibró mi teléfono. Una notificación. Un cargo de $327 acababa de ser cobrado en nuestra cuenta bancaria conjunta. La nota decía, Camellia by Seafood Grill. Me quedé congelado. Ese era el restaurante de lujo junto a la costa, el que había sugerido para la fiesta de graduación de Emily hacía unos meses. Gordon lo descartó entonces, diciendo que era demasiado exagerado. Por instinto, abrí el Instagram del restaurante. Acababan de publicar una historia, un vídeo nuevo y llamativo que mostraba lo lleno que estaba el lugar. Y justo ahí, en la esquina del marco, lo vi. Una mano familiar, un reloj que le había comprado para su cumpleaños. Su mano, junto a una copa de vino. Frente a él, una mujer joven, con solo la mitad del rostro visible, pero sonriente, impecablemente vestida, con las uñas pintadas de rosa suave. Me golpeó de golpe. No, lloré. No tiré nada. Simplemente me senté en la silla de la cocina, escuchando la sopa burbujear en el fuego, con el sonido de los dibujos animados de Emily llegando débilmente desde arriba. Puse la pantalla de mi teléfono boca abajo sobre la mesa y murmuré en voz baja, realmente eres un gran actor. No fue desamor lo que sentí. Fue humillación, cruda y desgarradora. Había dejado a esta familia hacía mucho tiempo. Simplemente nunca se había molestado en mencionarlo. ¿Y lo peor? Se había estado presentando como el marido perfecto todo el tiempo. A la mañana siguiente no le preparé el desayuno como solía hacerlo. Al bajar, frunció el ceño. ¿No hay huevos? No dije nada. Solo lo miré. Se sirvió café. Tomó un sorbo. Y entonces ya no pude contenerlo más. Bueno, ¿qué tal el marisco anoche? Su mano se detuvo en el aire. Un destello de alarma cruzó sus ojos. ¿Qué? No le di margen para fingir confusión. Mi voz sonó firme y serena. Camellia by Seafood Grill. La vista era bonita. Y la mujer sentada frente a usted también. Se quedó callado un instante, y luego tuvo el atrevimiento de reírse entre dientes. ¿Así que ahora llevas la cuenta de mis comidas? Claire, necesitas ayuda de verdad. Mis dedos se curvaron alrededor del borde de la mesa, con los nudillos blancos. ¿No crees que me debes una explicación? Se encogió de hombros, indiferente. Dejó la taza, con un tono pausado. ¿Explicar qué? Hace tiempo que no hay nada serio entre nosotros, ¿verdad? Entonces vino la daga. Mírate. Pasas cada segundo del día obsesionada con Emily como un agujero negro. Tu ansiedad no tiene fin. Ya ni siquiera sabes cómo ser una mujer normal. Lo miré atónita.
No podía creer lo descarado que era. ¿Así que es culpa mía? ¿Me engañaste porque no soy lo suficientemente normal? Nunca dije que hice trampa, respondió con suavidad, haciéndose el inocente. Cené con alguien que de verdad me escucha. Alguien que me aprecia. Si vas a desmoronarte por eso, es tu culpa. Me quedé sin palabras. No solo se disculpaba, sino que me estaba pintando como la irracional. Dejó su taza en la encimera. Su voz se suavizó, como si ofreciera una evaluación profesional. Claire, la verdad es que, estoy harta. Eres demasiado emocional, desconfiada, controladora. Te ahogas en tus propios sentimientos y arrastras a nuestra hija contigo. Emily solía ser tan brillante. Ahora se aferra a ti como si le tuviera miedo al mundo. Quizás esté reaccionando a ti, ¿alguna vez lo has pensado? Apenas podía respirar. ¿Qué estás diciendo exactamente? Me miró con calma, como si estuviera terminando una presentación. Creo que necesitamos un tiempo separados. Necesitas reflexionar sobre ti misma. Sinceramente, no estás en condiciones de criar a Emily sola. Me temblaban las manos. Luché por no quebrarme la voz. Estás diciendo, ¿qué quieres la custodia? No se inmutó. De hecho, parecía aliviado. No tiene por qué llegar tan lejos, dijo encogiéndose de hombros. Si aceptan la custodia compartida, podemos mantener una relación civilizada. Dividiremos los bienes de forma justa. No quiero complicar las cosas. Fue entonces cuando me di cuenta, este había sido el plan desde el principio. No solo quería salir. Quería destrozarme. No en un momento de pasión ni de furia, sino lenta, cuidadosamente, con estrategia. Quería armar un caso. Presentarme como inestable, incapaz. Y marcharse limpio, luciendo la insignia de padre dedicado. Lo vi tomar su maletín y salir por la puerta. Por primera vez, sentí miedo de verdad. Esa noche, Emily se sentó en el borde de mi cama, abrazando a su osito de peluche. ¿Papá no va a volver? Le acaricié el pelo, tragándome el nudo en la garganta. Tranquila, cariño. Mamá está aquí. Ella asintió. Luego susurró. Lo grabé, cuando él estaba al teléfono. Dijo, ya casi me deshago de ella. Solo, espera. Parpadeé. ¿Qué, grabaste? Miró a su oso y presionó suavemente un botón en su lomo. Un suave pitido. Era el regalo de cumpleaños que le había dado, uno con una grabadora de voz oculta. Ella me miró y dijo en voz baja. Simplemente, no quería que volviera a decir cosas así. Y en ese momento supe que no podía dudar más. Si incluso Emily había empezado a protegerse en secreto. ¿Quién era yo para seguir haciendo el papel de mujer silenciosa y encogida? Si quería una ruptura, limpia y fácil. Le mostraría cómo era una pelea real. Veamos quién sale victorioso de esto. El aviso legal llegó una mañana lluviosa. Estaba preparando la lonchera de Emily cuando sonó el teléfono, un mensajero en la puerta con una entrega. No le di mucha importancia al firmar. El sobre parecía más pesado que el papel normal, la textura era demasiado rígida, demasiado elaborada. Al abrirlo, se me congelaron las manos a punto de llorar. Apenas podía procesar lo que leía. Gordon había solicitado el divorcio. ¿Los cargos? Ruptura irreparable del matrimonio, cónyuge emocionalmente inestable, impacto negativo a largo plazo en el desarrollo del niño. Solicitaba la custodia exclusiva de Emily. Mis dedos se entumecieron y un solo pensamiento resonó en mi cabeza. Realmente lo hizo. Ninguna conversación. Ninguna discusión. Me había apartado de nuestra familia como si fuera un contrato vencido, limpio, calculado, definitivo. Las gotas de lluvia habían humedecido el borde del papel. Volví a doblar la carta justo cuando oí a Emily cantar arriba, en su habitación. No podía dejar que me viera así. Esa tarde, Gordon apareció con su abogado.
Entró por la puerta con una cara de granito, todo un profesional. Claire, dijo, dejando los documentos sobre la mesa del comedor. Esta es la manera más civilizada de manejar las cosas. No te pido que te quedes sin nada. Pero seamos sinceros, mis ingresos mantuvieron a esta familia. Así que es justo que conserve la mayor parte de nuestros bienes. Lo único que quiero es que Emily tenga un hogar estable. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Un hogar estable? ¿Eso solo se volvió una preocupación después de que empezaste a acostarte con alguien más? Él levantó la vista, impasible. Claire, nuestros problemas no empezaron por una sola cena. Esto lleva años gestándose. Has estado errática, demasiado controladora. Asfixias a Emily. Mírala, apenas habla sin tu permiso. ¿No te das cuenta de lo que le estás haciendo? Apreté la mandíbula. ¿Qué quieres? ¿Echarnos y pasear por la ciudad con Emily como tu apoyo? Soltó una risita desdeñosa. Estás siendo dramática. Solo quiero asegurarme de que tu inestabilidad no la dañe más. Necesita un padre que la ayude a abrirse al mundo, no una madre que se esconda. Eres increíble, Gordon, susurré con voz temblorosa. Nunca te importó. Ni cuando tenía 40 grados de fiebre y te negaste a llevarla a urgencias. Ni cuando dibujó esa imagen tachada y la llamaste rara. ¿Y ahora dices que soy yo quien la está poniendo enferma? Levantó ambas manos fingiendo inocencia. No tienes pruebas. Los tribunales no se basan en sentimientos, Claire. Se basan en hechos. Tienes que afrontar la realidad. En ese momento me di cuenta de que no se trataba solo de un divorcio. Quería despojarme de mi maternidad. Por completo. Unos días después, Emily y yo empacamos lo que pudimos y nos mudamos a la habitación de invitados de Tina. Cuando la llamé, se quedó callada 3 segundos. Luego dijo, ven. Prepararé la habitación. Tina era la única que no había aceptado la imagen pulida de Gordon. Esa noche, me senté en su sala, arropando a Emily mientras intentaba explicarle todo entre respiraciones profundas y entrecortadas. Tina escuchó sin interrumpir y luego dejó su taza de té con un suave clic. Estás sentando las bases, dijo con frialdad. Sabe que no tienes ingresos estables ni credibilidad pública. Con una sola crisis, se lo lleva todo. La miré fijamente. Pero no me estoy derrumbando. Simplemente me han acorralado. Lo sé, dijo. Pero tienes que ser lista. Va a jugar sucio. Tienes que empezar a documentarlo todo. A partir de ahora, cada palabra, cada acción, cada recibo. Audios, capturas de pantalla, marcas de tiempo. Ya no sobrevivirás, Claire. Irás a la guerra. Asentí lentamente. No dije ni una palabra. Esa noche, mientras arropaba a Emily, ella tomó mi dedo meñique y preguntó suavemente, «Mami, ¿cuándo podemos volver a casa?» La miré a la cara, tenuemente iluminada por la luz nocturna. Sentía como si me hubieran dado un martillazo en el pecho. «Este es nuestro hogar ahora», dije con dulzura. «Donde quiera que estemos juntos, ese es nuestro hogar». Ella asintió. Luego le dio unas palmaditas al osito de peluche que llevaba en brazos. El mismo que le regalé por su cumpleaños. El que tenía grabadora de voz incorporada. Sus palabras anteriores resonaron en mi cabeza. No quería que volviera a decir esas cosas, así que presioné grabar. Nunca le había prestado mucha atención a ese pequeño botón. Pero ahora, al verla abrazar a ese oso, un nuevo pensamiento me resonó en el pecho como un tambor de guerra. Tal vez ese osito de peluche tenía la clave. Tal vez ese fue el movimiento inicial en la pelea para cambiar todo este maldito asunto. Nunca pensé que estaría sentada en una silla de plástico blanca en un centro de evaluación psicológica, como un paciente esperando un veredicto, tratando de demostrar que no era, emocionalmente inestable, a alguien que parecía de apenas 25 años. Haciendo preguntas con la calidez de una máquina expendedora.
El abogado de Gordon había solicitado la evaluación, alegando la necesidad de determinar la aptitud parental para la asignación de la custodia. Pero yo sabía que no era así. Era una estrategia. Quería que los profesionales dijeran lo que él no tenía por qué decir. Esta mujer no es apta para ser madre. Completé todos los formularios. Estuve sentada durante toda la entrevista. La mayoría de las preguntas eran sacadas directamente de un manual de diagnóstico genérico. ¿Cómo suele gestionar el estrés? ¿Sufre de insomnio o irritabilidad frecuente? ¿Su hija alguna vez ha mostrado miedo o evitación hacia usted? Me senté derecho, medí cuidadosamente cada palabra, incluso bajé el ritmo de mi respiración como si estuviera bajo un microscopio, porque sabía que una mirada equivocada podría acabar en su informe. Pero entonces el psicólogo levantó la vista y preguntó con indiferencia. ¿Y siente usted que el señor Gordon le ha brindado apoyo, protección o cariño? Casi me reí. ¿Él? Mi voz se volvió aguda y fría. Lo único que me ha dado a lo largo de los años es silencio. ¿Eso cuenta como apoyo? Parpadeó y bajó el bolígrafo. No insistió más. Pero lo sabía. Ella estaba escribiendo. Y sabía aún más, ese informe no me iba a favorecer. Unos días hábiles después, obtuve los resultados preliminares. Se detectaron rasgos de ansiedad leve. Tendencia a la alteración del sueño. Autorregulación moderadamente baja ante eventos vitales importantes. ¿Traducción? No está tranquila. No es estable. No debería criar a un niño sola. Me quedé mirando el papel y solté una risa amarga. No ganaba con hechos, sino con terminología. Había tomado mi consciencia y la había rebautizado como ansiedad. Tomó mis emociones válidas y las disfrazó de inestabilidad. Y ahora este informe, ese documento frío y clínico, estaba adjunto a sus documentos judiciales. Incluso la escuela de Emily había empezado a verme con otros ojos. Los profesores dejaron de saludarme como antes. Enviaron a casa uno de los dibujos recientes de Emily para que los padres los comentaran. El tono de la profesora era cauteloso, con un toque de preocupación sutil. Cuando llevé el dibujo a la casa de Tina, ella acababa de salir del trabajo. Puse el papel sobre la mesa. Mostraba una casa y dos figuras, una vestida de colores brillantes con el sol en el rostro, la otra agazapada en un rincón bajo sombras grises. Tina lo miró con los ojos entrecerrados. Caramba. Esta chica dibuja mejor que yo a su edad. Le di una leve sonrisa. Me dijo, mamá es el sol. Papá es el cubo de hielo. Tina me miró fijamente. Claire, tienes que reaccionar. Deja de pensar que la paciencia va a solucionar esto. Asentí lentamente. Luego pregunté. ¿Recuerdas al abogado que mencionaste? ¿Aún puedes comunicarte conmigo? Al día siguiente, entré en el despacho de abogados que Tina me había recomendado. Me recibió la señora Carter, una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, con gafas sin montura y una voz que no perdía el tiempo. Hablé durante más de media hora. Ella no asintió ni me interrumpió, simplemente tomó notas con rápidos movimientos del bolígrafo. Cuando finalmente me detuve, dejó el bolígrafo y preguntó. ¿Cuál es su ingreso actual? No tengo ingresos estables, admití. He estado criando a Emily a tiempo completo. Doy una clase de arte comunitario a tiempo parcial una vez por semana. Frunció el ceño. Así que, económicamente, ¿has dependido completamente del señor Gordon? Asentí. Hasta ahora, sí. Cerró su cuaderno. Claire, seré franca. Estás en desventaja. Él controla las finanzas. Tiene un trabajo estable. Tiene ese informe psicológico que lo respalda. Se me secó la garganta. ¿Eso significa que perderé? Hizo una pausa. Luego dijo. No dije que perderías. Dije que si no te lanzas a la ofensiva, no tienes ninguna oportunidad. Su tono no pretendía consolar, era una advertencia.
Respiré hondo. ¿Qué tengo que hacer? Me miró a los ojos. Su voz era tranquila y directa. A partir de hoy, deja de ser la esposa que intenta arreglar un matrimonio roto. Eres madre. Y estás luchando por tu hijo. Por un momento sentí que las lágrimas me picaban en las comisuras de los ojos. Asentí. Haré todo lo que digas. No lo dudes más. Al salir del despacho, el viento había arreciado. Me metí en una papelería de la esquina y compré el cuaderno más grueso que encontré. En la primera página, escribí la fecha. Ese fue el día en que fui oficialmente a la guerra. Comencé a ordenar los últimos años de mi vida como si estuviera limpiando los libros de una empresa en quiebra. Abrí mi vieja laptop, revisé los álbumes de fotos de mi teléfono y rebusqué en cajones llenos de recibos que antes me parecían inútiles. Buscaba pruebas de que Gordon había faltado a las visitas al hospital, se había perdido los cumpleaños de Emily y había aparecido en eventos familiares solo para irse 10 minutos después. Etiqueté y anoté cada foto, cada mensaje. Al principio, solo intentaba defenderme. Pero luego me di cuenta de que esos momentos que antes ignoraba ya contaban toda la historia. Cuando Emily tenía 5 años y sufría una infección de amígdalas, fui yo quien la llevó de urgencias, sola, en plena noche. Para su 6º cumpleaños, Gordon volaba a Seattle por trabajo, yo encendí las velas, organicé la fiesta y tomé fotos. A los 7, tuvo un ataque de pánico en la escuela y rompió a llorar. 3 llamadas no respondieron al teléfono de Gordon antes de que la escuela finalmente me contactara. En aquel entonces me decía, simplemente está ocupado con el trabajo. Pero ahora lo veía claro, en realidad nunca le importó. Tina me puso en contacto con una consejera escolar que conocía, una mujer cálida y con experiencia llamada Doris. Se reunía con Emily una vez a la semana para lo que ella llamaba apoyo emocional basado en el arte. Después de la primera sesión, Doris se sentó conmigo y me dijo con dulzura: Emily es muy brillante. Pero se guarda muchas cosas. Me dijo que su momento favorito es cuando estoy pintando con mamá y no hablamos. Se me hizo un nudo en la garganta al oír esas palabras. Doris dudó antes de añadir: no habla mucho de su padre, pero hay un detalle. Dijo que cada vez que lo ve con traje negro, quiere apagar las luces. Bajé la voz. ¿Le tiene miedo? Doris no respondió directamente. No dijo miedo. Lo que dijo fue: no me gusta cuando está aquí. Esa noche, de vuelta en casa de Tina, le pregunté amablemente a Emily: ¿te divertiste dibujando hoy? Ella asintió. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar?, pregunté. Ella pensó por un momento y luego dijo: últimamente dibujé nuestra casa. Desplegué el dibujo, había un sol, unos árboles y 2 personas. Una llevaba una camisa naranja, con el pelo rizado, de pie en el césped junto a un gato. La otra vestía de negro, con el rostro inexpresivo y una gran X sobre la boca. ¿Soy yo?, pregunté, señalando al que vestía de naranja. Ella asintió, sonriendo. Eres el sol. ¿Y este?, pregunté, señalando la figura sin rostro. Ella no respondió. Simplemente apretó el osito de peluche rosa en su regazo. Un recordatorio. Le pasé los dedos por el pelo y no dije nada. Ella ya lo había dicho todo, con sus dibujos. El día de la mediación ordenada por el tribunal, Gordon apareció con traje azul marino, corbata burdeos y una sonrisa forzada. Llevó a Emily a una heladería, con una caja de regalo en la mano, y se aseguró de que alguien le tomara una foto. Lo publicó en línea con el título: no importa lo que pase, siempre seré su padre. Vi la foto mientras Emily estaba acurrucada en mi cama, coloreando. ¿Cómo estuvo tu visita con papá hoy?, pregunté. Ella dudó. Al principio estaba contento. Me compró un helado y dijo que quizá me llevaría al parque de atracciones. ¿Y luego? Se mordió el labio, con la mirada baja. Entonces dijo: tienes que apoyar a papá, ¿vale? No siempre le cuentes todo a mamá. Me quedé paralizado. ¿Lo grabaste? Ella asintió y tomó su osito de peluche.
Por primera vez, abrí el velcro de la espalda de ese oso rosa y saqué la pequeña grabadora de voz que contenía. Nos sentamos juntos en la cama. Ella pulsó el botón de reproducción. La voz de Gordon se escuchó, tranquila pero con un toque de presión. Sabes, ¿verdad? Si sigues haciendo caso a mamá, se volverá loca. No querrás que se la lleven, ¿verdad? Emily no habló, solo se escuchó el sonido de su suave respiración. Continuó. Por eso tienes que ayudar a papá. No hables demasiado. ¿Entiendes lo que digo? Apreté el puño con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi palma. Este hombre no solo quería destruirme, estaba manipulando a nuestra hija, obligándola a seguir la fantasía de un padre cariñoso. Ahora estaba realizando esa actuación para el mundo, con el objetivo de ganarse la confianza, la simpatía y la custodia. Pero había olvidado algo, Emily no era su marioneta. Ella ya estaba eligiendo su bando, de la única manera que sabía. Apagué la grabadora y volví a poner el osito de peluche en sus brazos. Emily levantó la vista y susurró, ¿esto ayudará? Asentí con voz suave pero firme. Sí. Te protegerá. Y a mamá también. Ella se inclinó hacia mí, todavía sosteniendo su marcador, todavía dibujando. Mamá, dijo, ¿muchos adultos se enojarán con nosotros ahora? Hice una pausa, acariciándole el pelo. Tal vez. No preguntó nada más. Simplemente acercó el papel hacia mí y dijo en voz baja. Mientras esté contigo, no tengo miedo. No dije ni una palabra. Simplemente la abracé más fuerte. El día de la audiencia, llevaba un vestido azul marino que Tina me había ayudado a elegir. No necesitas lucir glamurosa, dijo, subiéndome la cremallera. Solo necesitas verte como lo que eres, una madre tranquila, firme y fuerte. Me senté frente a la mesa del demandante, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre mi regazo, haciendo todo lo que podía para evitar que mis dedos temblaran. Gordon entró con la misma máscara que siempre le quedaba mejor, sereno, preocupado, con el ceño fruncido justo. Incluso me saludó con un gesto cortés, como si fuéramos viejos amigos en una mesa de mediación, no dos personas en una disputa por la custodia donde intentaba arrebatarme a mi hija. Su abogado se puso de pie y presentó la evaluación psicológica con voz tranquila y segura. Con base en los hallazgos profesionales, creemos que la señora Claire Wilson ha demostrado una respuesta prolongada al estrés, fluctuaciones emocionales y un riesgo potencial en el contexto de la crianza. El señor Gordon mantiene su plena disposición a cumplir con sus deberes parentales y a ofrecer un entorno estable. Mientras escuchaba, mis uñas se clavaron en mis palmas. Las palabras sonaban clínicas, neutrales. Pero para mí, eran clavos clavados directamente en un ataúd con la etiqueta, madre inepta. Luego llamaron a 2 testigos, uno de los amigos de Gordon y un antiguo vecino. Sus declaraciones fueron vagas, deliberadamente contenidas, pero suficientes para generar dudas. A veces oía a Claire levantar la voz al hablar con la niña. Siempre parecía ansiosa, quizás un poco sobreprotectora. No dejaba que Emily jugara mucho con otros niños. Me volví hacia el juez, con la boca ligeramente abierta, pero sabía que no era el momento de hablar. La señora Carter me puso una mano firme y me susurró. Que cuenten su historia. Es ficción. Diremos la verdad. Cuando Gordon subió al estrado, interpretó al padre devoto a la perfección. Siempre he respetado a Claire y lo que ha hecho por nuestra familia, dijo con la voz cargada de emoción ensayada. Pero los últimos 2 años, he estado muy preocupado por ella. Una vez, bajé las escaleras y la oí llorar. Le pregunté con dulzura qué le pasaba. Me gritó, dijo que le había arruinado la vida. Hizo una pausa, incluso dejó que se le quebrara un poco la voz. Parecía tan sincero que casi lo creí por un segundo. Pero todo era mentira. Nunca me preguntó qué me pasaba. Nunca bajó. Caminaba a mi alrededor como si yo fuera ruido de fondo, como una radio rota que no se molestaba en apagar. Cuando finalmente me llamaron al estrado de testigos, la señora Carter asintió silenciosamente. Señora Wilson, empezó el abogado de Gordon con un tono excesivamente amable,
¿estaría usted de acuerdo en que ha tenido crisis emocionales delante de su hija debido al estrés? Lo miré directamente a los ojos. He llorado. He tenido días difíciles. Pero nunca le he hecho daño a mi hija. Ni una sola vez. Siempre he intentado contenerlo todo para que ella no tuviera que cargar con ello. Asintió lentamente, como si esperara esa respuesta, y luego levantó una captura de pantalla. ¿Publicaste en Instagram un mensaje que dijera, «¿Hay días en que es demasiado difícil estar vivo?» Bajé la voz, casi un susurro. Sí. Ese día, llevé a Emily a urgencias yo sola. Llamé a Gordon 3 veces, no contestó. Lo difícil fue no estar viva. Fue intentar mantenerme fuerte sola para que Emily no tuviera que sentir lo duro que era. La habitación quedó en silencio. Pero ya lo sentía, el peso del informe, el testimonio cuidadosamente seleccionado. La impresión se asentaba como cemento húmedo. Antes del descanso para el almuerzo, el juez anunció que haríamos un receso de 30 minutos y nos reuniríamos nuevamente por la tarde para posiblemente escuchar la declaración de Emily. Mi primera reacción fue negar con la cabeza. Solo tiene 8 años, susurré. No debería tener que sentarse en el estrado de testigos. La señora Carter me miró a los ojos, tranquila e inquebrantable. Claire, si todo lo que decimos puede ser manipulado emocionalmente, entonces necesitamos una voz que no se pueda manipular. No tuve respuesta. La vergüenza me invadió. La idea de poner a mi hija en esa situación me parecía una traición. Pero en el fondo, sabía la verdad, Emily ya entendía más de lo que yo hubiera deseado. Entré en la sala de espera y la encontré sentada en el sofá, dibujando. Había dibujado una sala de audiencias. Una figura con vestido estaba de pie a un lado, con un pequeño sol dibujado en el rostro. Otra figura con traje estaba de pie al otro lado de la sala, con el rostro sombreado de gris. Me arrodillé a su lado y le pregunté con dulzura. Emily, si alguien esta tarde te preguntara qué quieres decir, ¿serías lo suficientemente valiente para contarle lo que realmente ha estado sucediendo? Me miró sin dudarlo. Ni un atisbo de miedo. Lo haré. Dudé. ¿Estás nervioso? Ella pensó por un segundo. Simplemente no quiero que la gente siga hablando mal de ti. Su voz era suave. Pero cada palabra me impactó como una campana en una catedral. Ella estaba lista. Y yo también, lista para oírla decir las cosas que creía que era demasiado joven para recordar. Lista para que la verdad, por fin, saliera de la boca del único testigo que lo había visto todo. A las 2 de la tarde el tribunal volvió a reunirse. Me senté en mi asiento, con las palmas húmedas y el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentir su eco en el pecho. La señora Carter rebuscaba entre una pila de documentos a mi lado. Tina, sentada en la primera fila de la galería, me dirigió una mirada serena y tranquilizadora que decía, «Está lista». Emily llevaba su vestido favorito, el de las estrellitas plateadas. Estaba sentada junto a Doris, su consejera infantil, abrazando su osito de peluche rosa. Su expresión era mucho más tranquila de lo que esperaba. El juez anunció que, tras un acuerdo entre ambos abogados, Emily podría prestar una breve declaración como testigo, con Doris presente a su lado. El contenido se incorporaría formalmente al expediente. Toda la sala del tribunal quedó en silencio. Instintivamente apreté más mi agarre en el borde de mi silla. Doris acompañó a Emily lentamente hasta el estrado de los testigos, de la mano. Sus pies apenas tocaban el suelo. El osito de peluche estaba en su regazo y un micrófono estaba inclinado hacia ella. Miró al juez con una expresión seria, demasiado seria para una niña de su edad. Emily, dijo el juez en voz baja, sabes que te pedimos que hablaras hoy porque queremos saber cómo te sientes. ¿Te parece bien? Ella asintió. ¿Puedes contarnos cómo te sientes cuando estás con tus padres? Tómate tu tiempo. Emily respiró hondo, con voz suave pero firme. Me gusta estar con mamá, porque me escucha. Y pinta conmigo. El juez sonrió amablemente. ¿Y tu papá? Emily miró a su oso. Hubo una pausa.
No pasa mucho tiempo en casa, dijo en voz baja. Y no me da miedo la oscuridad. Me da miedo cuando llega a casa. El aire en la sala cambió. Fue como si alguien hubiera cortado el oxígeno. ¿Por qué, cariño?, preguntó el juez, todavía con dulzura. Emily apretó con más fuerza la pata de su osito. No le gusta que hable. Si le hablo demasiado a mamá, dice que hablo demasiado fuerte. A veces, da portazos. Y le grita a mamá y la llama loca. Lo vi entonces, en la cara de Gordon. La máscara finalmente se quebró. Se removió en su asiento, intentó levantarse, pero su abogado lo agarró del brazo y lo obligó a sentarse. Abrió la boca, pero el juez lo silenció con una mirada penetrante. Emily, imperturbable, continuó. Me dijo que si decía algo inapropiado, mamá tendría que irse. Dijo, con un ligero temblor en la voz, tienes que estar del lado de papá. Si no, le empeorarás las cosas. Se tranquilizó. No quiero que mamá se vaya. No quiero vivir en una casa donde hace frío. Me miró, y la mirada en sus ojos. Dios mío, nunca la olvidaré. No era una súplica. Ni siquiera tenía miedo. Fue el coraje de una niña que había pasado demasiado tiempo en silencio y finalmente había decidido hablar. La jueza asintió suavemente, indicándole que podía retirarse. Doris le tomó la mano, dispuesta a guiarla de regreso. Pero entonces Emily se giró y dijo: ¿Puedo reproducirte una grabación? Una ola de sorpresa recorrió la sala del tribunal. Lo hice yo misma. Mamá no me lo dijo. Solo, lo grabé. La señora Carter se puso de pie inmediatamente. Su señoría, acabamos de enterarnos de esto. Presentaremos el audio sin alterar y el dispositivo de grabación original para su revisión formal en la próxima audiencia. El juez asintió. Puede presentarse como prueba pendiente de revisión. Eso es todo por hoy. Gordon finalmente espetó. Es una niña. No entiende nada de esto. El juez golpeó el mazo. Demandante, contrólese. Mientras acompañaban a Emily de regreso, se rozó a mi lado y susurró. ¿Lo hice bien? La abracé, luchando por no quebrarme la voz. Lo hiciste más que bien, cariño. Estuviste perfecta. El juez anunció un receso y programó una continuación para revisar la evidencia recién presentada. Los procesos legales llevan tiempo. Pero supe, en ese momento, que todo había cambiado. La pulida ilusión de Gordon del padre perfecto finalmente se hizo añicos. No porque yo lo desenmascarara, sino porque su propia hija lo hizo. Con la única voz que jamás pensó que lo destruiría. Una semana después, el día de la audiencia complementaria, llegué temprano. Me senté solo en un banco del pasillo, con ambas manos alrededor del osito de peluche rosa. Cuando Emily me lo entregó esa mañana, solo dijo una cosa. ¿Puedes dejarles escuchar lo que dijo? Luego regresó a su habitación, cerró la puerta y volvió a su dibujo, como si tuviera su propia batalla silenciosa que terminar. Cuando la señora Carter abrió la puerta de la sala de conferencias, yo estaba listo. Hoy no se trata de emociones, dijo. Se trata de desmantelar su historia, con sus propias palabras. Asentí. Ordenó los archivos, página por página. Los registros de urgencias de la noche en que Emily tuvo fiebre alta. Capturas de pantalla de la fiesta de cumpleaños que se perdió, los mensajes donde ponía excusas. Y las imágenes de la cámara de la sala, azotando puertas, tirando vasos, gritándole a Emily que se callara. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja. Respiré hondo. Más que nunca. Cuando se reanudó la sesión, Gordon aún parecía sereno. Vestía su traje azul acero, corbata oscura, estaba bien afeitado, y cada centímetro de su ser poseía el control. Pero hoy, nadie miraba la superficie. La señora Carter se puso de pie primero. Su señoría, presentamos 3 nuevas pruebas,
todas ellas directamente relacionadas con las alegaciones de la demandante respecto a un entorno familiar inestable y la supuesta incapacidad de la madre para criar hijos. El juez asintió. Proceda. Anexo 1. Imágenes de vigilancia domiciliaria. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente al encenderse la pantalla. La hora indicaba que era viernes por la noche, 9 meses antes. Emily estaba sentada en el suelo haciendo un rompecabezas. Gordon entró con una carpeta en la mano y murmuró: ¿Dónde está la cena? Momentos después, frustrado por la ausencia del control remoto, le dio una palmada al sofá. Luego se giró hacia la cocina y gritó: Claire, ¿acaso tienes cerebro? Emily se levantó y se encogió en la esquina del sofá. Entonces se oyó el agudo ruido de un cristal rompiéndose. Claro. Fuerte. Violento. Nadie habló. Incluso el abogado de Gordon dudó antes de ponerse de pie y objetar. ¿Este vídeo fue editado de alguna manera? La señora Carter presentó la documentación de la cadena de custodia. Se ha presentado el expediente original, sin modificaciones, y los técnicos del tribunal pueden verificarlo de forma independiente. El juez asintió. Continúe. Prueba 2. Registros personales. La señora Carter mostró extractos de mis diarios y registros financieros. Ella los leyó en voz alta, mi letra, mis palabras. La noche que Emily tuvo fiebre, llamé a Gordon 3 veces. Estaba en una reunión. Me quedé despierto toda la noche, abrazándola en el suelo del baño hasta que le bajó la fiebre a las 4 de la mañana. Dibujó una imagen completamente negra. No la puse en la nevera, sabía que diría: ¿por qué tu hija parece que debería estar en un psiquiátrico? No me arrepiento de ser madre. Me arrepiento de haberme entregado a un hombre que solo sabe actuar. La sala del tribunal estaba en silencio, ni indignación ni ruido. Solo el pesado silencio de la verdad innegable. Anexo 3. Testimonio de testigos. Lisa llevaba una gabardina clara y temblaba visiblemente al subir al estrado. Al principio, su voz era apenas un susurro. La señora Carter le entregó una copia impresa. ¿Te envió Gordon este mensaje? Una mujer como ella no durará mucho, tarde o temprano se volverá loca y abandonará la disputa por la custodia y los bienes por su cuenta. Lisa apretó los labios con fuerza. Luego asintió. Dijo eso, pero no creí que lo dijera en serio. Tú tampoco te opusiste. Y seguiste con él. Pasaste tiempo con Emily durante ese tiempo, ¿cierto? La mirada de Lisa bajó a su regazo. Sí. ¿Sabías que Gordon intentó entrenar a Emily? ¿Le dijo qué decir durante la evaluación de custodia? Una pausa. Otro asentimiento. Cuando bajó, no la miré. Ya no quedaba rabia. Solo claridad. Personas como ella no solo eran cómplices. Tenían miedo de ser colaterales. Prueba final, la grabación de audio. La señora Carter presentó una moción para reproducir la grabación de voz del osito de peluche. Los técnicos del tribunal conectaron el chip recuperado al sistema de audio. La habitación se quedó en silencio. Contuve la respiración. La voz de Gordon llegó, suave como siempre, pero fría y calculadora. ¿Sabes? Si sigues haciendo caso a mamá, se va a volver loca. No querrás que se la lleven, ¿verdad? Una larga pausa. Luego. Así que tienes que ayudar a papá. No hables demasiado. ¿Entiendes lo que digo? La respiración tranquila de Emily siguió. Y el sonido de un sollozo diminuto y ahogado. La grabación terminó. Silencio. Me giré para mirar a Gordon. El color desapareció de su rostro. Tenía las manos apretadas, la mandíbula apretada. Los sabía. La máscara había desaparecido. El juez se ajustó las gafas. Esta prueba es admisible. El tribunal la incluirá en nuestra revisión completa, junto con el nuevo testimonio y la documentación sobre el comportamiento. Las alegaciones del demandante se reevaluarán a la luz de este material. Me agarré al borde del asiento.
Y por primera vez en meses, sentí que algo se movía. No solo habíamos conquistado el corazón de Emily. Por fin, habíamos conquistado la atención del tribunal. Cuando todo terminó, Emily se acercó a mí y colocó suavemente el osito de peluche en mi regazo. Ya era solo un juguete. Cumplió su función. Nos había protegido, a mí y a mi hija. Apoyó la cabeza en mi brazo y susurró. Mami, ojalá papá me abrazara de verdad. No solo cuando hay una cámara. La miré y la abracé fuerte. No pude hablar. Lo dijo en voz baja. Pero yo lo sabía, todos la oyeron. El día que terminó el juicio, Emily y yo salimos del juzgado bajo un cielo cargado de lluvia. No volvimos a casa de Tina. En cambio, entramos en la pequeña panadería de la esquina. Emily dijo que quería pastel de crema, el mismo capricho que le daban después de sus vacunas de pequeña. Compré 2. Cuando dio el primer bocado, se le pegó un pegote de crema batida en la nariz. Extendí la mano para limpiarlo y, por primera vez en lo que parecían años, me quedé quieto. No era una sensación de paz, como si dijera que todo está bien. Pero aún así, era como si la batalla finalmente hubiera terminado y pudiera dejar de contener la respiración. Nos sentamos junto a la ventana. Al otro lado de la calle, un reportero entrevistaba a una trabajadora social, con el micrófono en alto, buscando una historia más impactante. No me giré. Ya no tenía miedo de que me vieran. El fallo final del tribunal llegó 2 semanas después. Custodia total, me fue otorgada. Tutela legal exclusiva. Gordon recibió derechos de visita limitados, una vez al mes, bajo supervisión de un tercero. La casa me fue reasignada como residencia principal de Emily, junto con una parte de mis activos líquidos para gastos diarios. Todas las decisiones médicas y educativas son solo mías. Estaba sentado en la oficina de la señora Carter cuando terminó de leer la sentencia en voz alta. Me sentí como si hubiera recorrido la última milla de un maratón, tenía las piernas entumecidas y los pulmones ardiendo, pero de alguna manera, había llegado al final. Claire, dijo, cerrando la carpeta. Ganaste. Sonreí levemente. Quizás. Pero en realidad, él simplemente, lo perdió todo. Ella asintió. Cierto. Pero no todos llegan lo suficientemente lejos como para ver a alguien como él desmoronarse. Ella tenía razón. Si no hubiera tenido a Emily. Si Emily no hubiera hablado. Si me hubiera rendido en cualquier momento, nada de esto habría sucedido. Gordon se presentó a la reunión final de logística de custodia con un aspecto impecable, como siempre, pero visiblemente vacío. Lisa no apareció, se decía que cortó lazos en cuanto testificó. Entró en la habitación y observó los rostros, como si buscara a alguien, a cualquiera, conocido. Nadie los saludó. Se sentó frente a mí y, por primera vez, bajó la mirada. Emily no le habló. Simplemente se sentó a mi lado, agarrándome la mano con fuerza. Finalmente lo intentó. Emily, sé que no lo entiendes ahora mismo. Ella giró la cabeza. No dije ni una palabra. No iba a ayudarlo a salvar las apariencias en esta incómoda despedida. Al terminar la reunión, se puso de pie y me miró con todas sus fuerzas. Claire, dijo, no soy un mal padre del todo. Solo, cometí algunos errores. Lo miré con frialdad. Lo hiciste. Y puedes disculparte e intentar arreglarlo a tu manera. Pero que Emily te perdone o no, eso es cosa suya. Abrió la boca y luego la cerró. No dijo nada. Porque por fin comprendió, ya lo había perdido todo. Días después, alguien filtró anónimamente el audio de la sala del tribunal a la prensa. Internet se incendió. ¿Ese es el falso superpapá ejecutivo inmobiliario? ¿Le dijo eso a un niño y aún así intentó obtener la custodia? Un manipulador de manual. La compañía de Gordon emitió un comunicado. Fue puesto bajo licencia administrativa, en espera de una investigación interna. La imagen profesional que alguna vez mostró se desvaneció de la noche a la mañana.
Tina me llamó esa noche. Ya tienes tu nombre limpio, dijo. Y a él, ya no le queda ninguna máscara tras la que esconderse. No dije mucho. Solo asentí. Después de colgar, vi cómo por fin caía la lluvia afuera. Una lluvia suave y constante, como una limpieza largamente postergada. Emily entró en mi habitación con un libro nuevo en las manos. Un libro ilustrado, dibujado a mano y colorido. Mami, dijo, esta es nuestra historia. En la primera página, dibujó una mujer con un vestido amarillo y una niña sosteniendo un osito de peluche rosa, bajo un cielo lleno de estrellas brillantes. Ella lo tituló, La Casa del Sol. Pregunté, ¿por qué ese nombre? Ella respondió, porque el sol solo sale cuando estamos juntos. Le acaricié el pelo y la abracé. Y en ese momento de silencio, me di cuenta de que esta guerra no solo había dejado cicatrices. Había despejado un espacio. Un espacio limpio y abierto. Nuestro. Donde nadie podría arrebatarnos la voz. Donde incluso los días más difíciles podían dar vida a algo nuevo. Donde podríamos empezar de nuevo. Ese otoño, volví a entrar en un aula por primera vez en años, esta vez con un pincel en la mano, de pie frente a un grupo de niños de 7 y 8 años con los ojos muy abiertos. La sala formaba parte de un centro de arte comunitario de la ciudad. Las mesas estaban un poco desgastadas, las cortinas descoloridas en los bordes, pero cuando la luz del sol entraba por las ventanas, emanaba una calidez serena que no necesitaba explicación. Finalmente había conseguido un trabajo a tiempo completo, estable, significativo y lo suficientemente flexible como para darle a Emily lo que más necesitaba, tiempo conmigo. Hoy, dije con una sonrisa, vamos a dibujar mi hogar. Los niños estaban entusiasmados, desenrollando hojas de papel y lápices y marcadores cayendo sobre las mesas. Tomé mi propio papel y comencé a dibujar. Emily, sentada en nuestro sofá, con su osito de peluche rosa en brazos. Yo a su lado, con una mano sujetando la suya y un pincel en la otra. Hace apenas unos meses, no podría haber imaginado una vida tan tranquila. Tan completa. El programa de visitas supervisadas de Gordon había durado 2 sesiones antes de que Emily dijera que ya no quería ir. Bajo la guía del consejero, tenía derecho a negarse. Gordon envió algunos correos electrónicos pidiendo más contacto. No respondí. Se los reenvié a mi abogado. No volvió a contactarme. Se decía que su trabajo había sido despedido oficialmente. Todas las etiquetas a las que se aferraba, esposo modelo, padre responsable, las había ido desprendiendo él mismo, mentira tras mentira. Ahora solo quedaba silencio y ausencia. ¿Y yo? Empecé a reconstruir. No era la vida que teníamos, sino algo completamente nuestro. Tina me ayudó a solicitar una pequeña subvención a través de una organización local sin fines de lucro. Así nació Sunshine House. Su nombre se inspira en el libro ilustrado de Emily. Convertimos nuestra sala en un taller creativo. Cada semana, venían de 3 a 5 mujeres que también habían pasado por relaciones rotas, disputas por la custodia y destrozos emocionales. Pintábamos. Hacíamos ejercicios de respiración. A veces, simplemente nos sentábamos en silencio y tomábamos té. Nadie se vio obligado a contar su historia. Pero, de alguna manera, todos nos entendimos sin decir mucho. Emily también empezó a sanar. Hizo amigos en la escuela. Se unió al club de escritura extraescolar. Empezó a dibujar animales y a pegarlos en la nevera, como si estuviera decidida a colorear cada sombra que hubiera habitado nuestra casa. Un día